Deme un segundito. Bueno, chicos, nuevamente muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Fuerte y Bueno, claro, listo. profe. Sí, Gracias. ¿Me señor. confirman, por favor, si se está viendo bien la pantalla en este momento? Sí, señor, sí se ve bien. Le agradezco mucho. Bueno, nuevamente bienvenidos para todos. Para quienes no han tenido el gusto de estar conmigo, mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo Sánchez. Soy un tutor del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. En este momento estamos en el CIPA, sería el tercer CIPA que vamos a tener sobre el tema de trigonometría para explicar específicamente cómo se desarrollan los ejercicios 1 y 2. Aquí estamos los estudiantes del grupo de la profe Catherine, que también hace conmigo este CIPA, Catherine Ivana Otálora, pues obviamente los estudiantes que me corresponden a mí. ¿Listo? Yo quisiera preguntar quiénes de ustedes alcanzaron a estar anoche en un CIPA que tuve yo a las 6 de la tarde. Creo que algunos de ustedes como que alcanzaron a estar. Ayer hubo un CIPA a las 6 de la tarde, un CIPA de primera matrícula. ¿Alguno de ustedes pudo estar? No en la web de las 7 de la noche, sino el de las 6 de la tarde, que empezó conmigo. Y Sí, profe, yo señor. estuve un rato, estuvimos ahí revisando unos temitas básicos de los triángulos y cositas. Ajá, ¿con quién hablo? Con Wilson. Sí, señor. Ah, perfecto, Wilson, listo, Wilson. ¿Alguien más fuera de Wilson estuvo? Sí, señor, yo. ¿Cuál es tu nombre? Jimena Aranda. Wilson y Jimena, listo. Wilson y Jimena alcanzaron a estar también durante toda la web conference o solamente el ratico que estuvieron conmigo. Sí, señor, también en la web conference. Listo, listo, Por dos, profe. listo, Wilson, muchas gracias. ¿Alguien más fuera de ellos dos? Bueno, al parecer como que no. Bueno, entonces antes de entrar en materia, para que esto no se me vaya a pegar, porque suele pasar, les cuento que ya se está iniciando, ya se inició la grabación para dejar evidencia de nuestro CIPA y compartirles la grabación a ustedes y al resto de sus compañeritos para cuando quieran volverlo a revisar. Voy a apagar aquí un momento mi cámara para que fluya mejor la comunicación y no se nos vaya a detener. En ese orden de ideas, le voy a pedir excusas a Jimena y a Wilson por unos 15 o 20 minuticos que necesito hacer un repaso de lo que vimos ayer en esa horita, en ese ratico que estuvimos. Listo, Wilson y Jimena. Voy a empezar por unos conceptos claves que revisamos el día de ayer, porque para poder llegar a la tarea uno yo necesito que ustedes tengan clarísima una información que tiene que ver con las funciones trigonométricas. Entonces, para eso, debo empezar haciendo un repaso por unos conceptos previos de Pitágoras, de triángulos, de las características de los triángulos, como para que ustedes sepan de dónde sale la conceptualización del tema. ¿Listo? Entonces, a Wilson y a Gilora les pido excusas, pero necesito hacerlo para que los demás estudiantes me cojan el hilo y cuando llegue al ejercicio número uno, que vamos a hacer por ahí unos dos ejercicios, del ejercicio uno, unos dos o tres, y del ejercicio dos también haremos unos cuantos ejemplos como para que ustedes lo tengan claro. Y les voy a contar acerca de los videos de GeoGebra que algunos tienen como dificultades, que no tienen como claridad frente a qué es lo que hay que hacer allí con GeoGebra. En los videitos que yo les mandé, que compartimos con la directora también anoche, aparecen el bloque uno y bloque 2, o sea, los ejercicios uno y 2. Y ustedes ven que allí les piden, en los videos, hay muchas cosas que hallar. Aparecen como 5 cosas que hallar. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar los videos, esas 5 cosas lo que nos permiten es llegar a encontrar las únicas dos preguntas que nos están haciendo en el ejercicio. Ustedes van a ver que el desarrollo de los ejercicios no son tan complejos, realmente no son tan difíciles. Lo que se me están enredando es en la demostración de GeoGebra. Lo que pasa es que para poder llegar a la amplitud y al periodo, que son las dos cosas que nos piden en la guía, para poder llegar a eso necesitamos desarrollar los pasos anteriores que en los videos, en los tutoriales, les enviamos. Entonces, por eso ustedes me escribían, profe, pero es que en los videos me piden hallar que la intersección entre A y D, que la intersección entre A y C, que me piden hallar que esto y lo otro, y eso no se lo están pidiendo en la guía. Efectivamente, eso en la guía no se lo están pidiendo, pero se deben de hallar
para poder encontrar al final, si ustedes revisaron el video, al final les permite hallar el periodo, que es entre dos puntos de esas rectas que hallaron anteriormente, y poder hallar la amplitud y demostrar que el periodo y la amplitud sí están correctos. Entonces quería empezar como por ahí porque algunos de ustedes me han escrito bastante sobre el tema de los videos, pero entonces quería hacer aclaración en ese sentido. ¿Listo? ¿Quedó claro la indicación? Cuéntenme, chicos, si les quedó clara la información. Sí, profe. Sí, señor. Vale, vale, vale. Yo necesito que ustedes comiencen a practicar en GeoGebra. Necesito que ustedes empiecen sigan el paso a paso tal como lo mostramos en los videitos. Hágalo paso a paso y verá que no hay problema. Si de pronto en el transcurso de efectuar con los ejercicios les surge alguna situación, pues me lo hacen saber, listo. Bueno, entonces en ese orden de ideas nos vamos a concentrar hoy principalmente en lo que es la teoría y el desarrollo de los ejercicios. Lo de GeoGebra con los videitos creo que queda muy bien explicado para que aprovechemos estos espacios más para practicar y para mostrarles cómo se hace el desarrollo de estos ejercicios de trigonometría, lo que tiene que ver con el ejercicio 1 y ejercicio 2. Y ya con GeoGebra, con los videitos que les hemos enviado y los tutoriales, y les voy a mandar otro donde esté un poco más sencilla la información de pronto que les pueda servir para que lleguen rápidamente a lo que es la amplitud y el perímetro. Eso es lo que les piden en la primera demostración. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Importante entonces conocer cuáles son los objetivos generales y específicos, pues como tal del curso, de esta tareita. Ustedes saben que estamos pues en el tema de trigonometría, que ustedes vieron por ahí en el grado octavo, grado noveno más o menos, con unas temáticas muy específicas, que es lo que tiene que ver con triángulos y con todas esas funciones y características que me permiten a mí comprender y entender todo lo relacionado a ellos. Hay unos objetivos específicos que es como identificar triángulos, rectángulos y triángulos oblicuángulos. Ahora más adelante vamos a revisar estos conceptos y aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos que están relacionadas principalmente a la trigonometría básica. Entonces, estos son nuestros objetivos para el CIPA del día de hoy. Entonces, unas generalidades que ustedes eh, tienen que conocer y son esas características de los triángulos, cómo se clasifican los triángulos y cuáles son los métodos que vamos a utilizar, de los diferentes métodos que existen, cuáles son los métodos que vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios. ¿Listo? Para eso tenemos que comprender qué es un triángulo rectángulo, porque hay diferentes tipos de triángulos. Entonces, esas soluciones de esos ejercicios dependen del tipo de triángulo, pero eso se los voy a especificar ahora más adelante. Principalmente los ejercicios que a ustedes les van a poner son triángulos rectángulos, ¿cierto? Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en este triángulo, donde vamos a utilizar teorema de Pitágoras, lo van a verificar con GeoGebra y vamos a trabajar en la tarea, en el ejercicio número 2, lo que tiene que ver con relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones o relaciones o funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente. Que esas las han visto ustedes en algún momento. Y cómo se verifican en GeoGebra, pero esta verificación les reitero y les recuerdo que lo van a hacer a partir de los videos o tutoriales que les hemos mandado. Listo, a partir de los videitos me van a hacer estas verificaciones. Síganlo paso a paso. Créanme que no van a tener ninguna dificultad. Las figuras trigonométricas, chicos, están presentes en la vida cotidiana constantemente, en todas partes. Ustedes pueden revisar en este momento alrededor de ustedes y pueden encontrarse cualquier cantidad de figuras geométricas alrededor, porque hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestro existir. Y eso lo encontramos en edificaciones, los podemos encontrar en instrumentos musicales, en objetos domésticos, en atracciones mecánicas. Bueno, hay mucho de dónde colocar ejemplos de dónde encontramos nosotros figuras geométricas y más específicamente triángulos. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento, como son las ingenierías principalmente, las ciencias físicas, la geometría, que es lo que nos compete el día de hoy, la astronomía y muchas otras más. Yo anoche contaba que la mayoría de carreras profesionales involucran a las matemáticas, que de pronto por ahí la que más se aleja de todas, de pronto es el derecho o la abogacía,
que esa pues es la que menos matemáticas, digamos, puede tener. Pero en la gran mayoría de materias, la gran mayoría de materias vemos, o de carreras, perdón, vemos siempre una o dos matemáticas durante todo el proceso académico. Pues es importante entender que las matemáticas siempre están presentes en la vida académica y en la vida social. Como queremos hablar específicamente del triángulo, nos vamos a referir principalmente a esta figura geométrica. ¿Listo? ¿Cuáles son esas características que tiene el triángulo y por qué es tan importante y comprender cómo esas características que tiene para poder entender cómo vamos a desarrollar los ejercicios más adelante? Entonces tenemos aquí, es un polígono de tres lados rectos, tres líneas rectas, pues, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar que los triángulos, como su nombre lo indica, de tres triángulos de tres ángulos, por eso se llama triángulo, ¿cierto? Porque tiene tres ángulos. Al tener tres ángulos, tiene tres lados. Y esas características de lados y ángulos es lo que le permite a los triángulos ser diferentes. Ahora me van a entender por qué lo digo de esa manera. Hay una característica muy importante que deben de tener ustedes presentes, muchachos, y es que la suma de los tres ángulos, ustedes saben que un triángulo tiene tres ángulos, la suma de esos tres ángulos debe de medir 180 grados. Esa es una característica, es una constante, esto es una premisa que no cambia. Todos los triángulos en sus ángulos interiores, la sumatoria de sus ángulos deben de medir 180 grados para que lo tengamos presente. El ángulo ustedes recuerdan que se debe medir es en unidades de grados. Y más adelante revisamos cuál es esa comparación entre grados y radianes. Pero por ahora es importante entonces identificar que los triángulos tienen un vértice, que es como la punta donde se unen dos lados. A la parte interna pues tiene un ángulo, que es lo que llamamos nosotros ángulos, y lo podemos denominar con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, épsilon, en fin, y que tiene tres lados específicamente. Esas son como las características específicas que tienen todos los triángulos. Pero entonces los triángulos tienen unas clasificaciones, muchachos, y se pueden clasificar de acuerdo a sus lados, o yo los puedo clasificar de acuerdo a sus ángulos. ¿Listo? Si un triángulo tiene sus lados iguales, lo vamos a llamar un triángulo equilátero. ¿Listo? Equilátero es un triángulo que tiene tres lados iguales. ¿Qué significa tres lados iguales? Pues que este mide 3 centímetros, que este mide 3 centímetros y que este también mide 3 centímetros. Es todos sus ángulos miden lo mismo. A ese tipo de ángulos los llamamos triángulos equiláteros. Cuando solo dos de sus lados son iguales, a ese tipo de triángulos lo vamos a llamar isósceles. Entonces, mucha atención con los nombres, por favor. Una cosa es equilátero, otra cosa es isósceles. Isósceles, dos lados iguales. Ah, que esto mide 2 centímetros, entonces el otro lado también tiene que medir 2 centímetros, entonces este de abajo medirá 1 centímetro. Asumamos que medía 1 centímetro. Tiene dos lados iguales que son 2 centímetros. Y un tercer triángulo que se puede clasificar de acuerdo a sus lados es que ninguno de sus lados son iguales. Ninguno, esa es la característica. Ninguno de sus lados son iguales y por eso a este tipo de triángulo lo llamamos escaleno. Escaleno, ninguno de sus lados son iguales. Entonces esto puede medir 3 centímetros, esto puede medir 4 centímetros, este otro lado puede medir 5 centímetros. Entonces miren que todos sus lados son distintos. A eso lo llamamos escaleno. Entonces son tres nombres que le damos de acuerdo al tipo, de acuerdo a sus lados. Equilátero si todos son iguales. Isósceles si por lo menos tiene dos lados iguales. Y escaleno si ninguno de sus lados son iguales. ¿Listo? Otra clasificación que se utiliza según los ángulos. Recordemos que el ángulo es esa distancia que hay interna entre un lado y otro, ¿cierto? Que forman los vértices hacia afuera. Entonces, de acuerdo a los ángulos, yo también puedo clasificar los triángulos. Tenemos el primero de ellos es un ángulo recto y se llama recto porque este ángulo del centro mide 90 grados. Pues aquí tenemos un ángulo de 90 grados. A ese ángulo de 90 grados, a ese triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, lo llamamos un triángulo rectángulo
y con este es de los que más vamos a trabajar. Es rectángulo, porque su ángulo se considera recto porque mide 90 grados. Rectángulo. Miren el segundo triángulo. Se llama agudo. Y es agudo porque todos sus lados miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Y a esos triángulos que miden menos de 90 grados sus ángulos, lo llamamos un triángulo acutángulo. O sea que sus ángulos son menos de 90, acutángulo. Mire que las palabras de estos triángulos todos terminan en ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. O sea que la estamos clasificando de acuerdo al ángulo. Mientras que los otros eran de acuerdo a los lados, para que tengan esa diferencia muy marcada. Tenemos el tercer tipo de triángulos, el obtuso. Obtuso. ¿Alguno de ustedes sabe en lo que ha estudiado, en lo que ha revisado, por qué se llama ángulo obtuso, triángulo obtuso? ¿Por qué lo llamamos así? ¿Quién me ayuda? Y eso les da un plus adicional. ¿Quién tiene conocimiento? Pero en estar abierto a aprender a mejorar y a innovar en sus conocimientos, creo que No, nadie lo recuerda. Bueno, yo les doy una ayudadita. Si este anterior era que tus ángulos eran menores de 90, este ángulo que hay acá, ¿ustedes qué creen? ¿Mide más o menos de 90? Este que hay acá, según lo que están viendo. Mayor de 90. Mayor de 90, muchas gracias. Quiere decir que un triángulo obtusángulo significa que tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Más de 90 grados. Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, los ángulos, yo puedo nombrar a los triángulos. Entonces, mire que yo puedo nombrar a los triángulos de acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos. Esto para que lo tengan claro y para que lo tengan presente. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta, muchachos? ¿Cómo No vamos sé. hasta acá, muchachos? Bien, ¿Todo claro muy hasta bien. ahora? Bueno, muchísimas gracias por responder. Perfecto. Entonces, cuando vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con resolver situaciones de triángulos, sea de ángulos o de lados, los vamos a resolver teniendo en cuenta estas siguientes consideraciones. Según sus ángulos, ya sabe que tenemos triángulos rectángulos, triángulos oblicuángulos. ¿Recuerdan cuáles son los oblicuángulos? Entonces vamos a mirar lo siguiente. En los rectángulos, recuerde que en los rectángulos es que tienen un ángulo de 90 grados y estas actividades o estos ejercicios con triángulos rectángulos, cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo, lo pueden resolver por dos métodos o de dos formas, mejor dicho. Aplicando el teorema de Pitágoras, uno, y dos, razones trigonométricas o funciones trigonométricas, seno, coseno, tal. ¿Listo? Teorema y razones. Y cuando son oblicuángulos, que son otro tipo de triángulo, lo vamos a resolver por la ley del seno y la ley del coseno, que más adelante vamos a revisar en las tareas. Entonces, esta es una diferencia muy importante para saber qué método voy a utilizar cuando voy a resolver triángulos según la clasificación. Ya es que, Bueno, digamos, el primero que mencionamos fue de los triángulos rectángulos, que es este amiguito. Recuerden pues cuál es el triángulo rectángulo. A mí me queda aquí feíto, pero ustedes los que están escribiendo en el cuadernito seguramente les va a quedar bonito. Que es este que tiene un ángulo aquí de 90 grados. Entonces, este angulito aquí me va a medir 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. A esos triángulos rectángulos vamos a desarrollarles por dos métodos. Lo podemos hacer o por teorema de Pitágoras o lo podemos hacer por relaciones o funciones trigonométricas, como lo vamos a ver ahora en un momento. Listo. Y eso está relacionado con la tarea 1, con el ejercicio 1 y el ejercicio 2, pero también con los puntos 3 y 4 de la guía. O sea, esto tiene que ver prácticamente con todo, pero para poder entender el ejercicio 1 y 2 necesitaba empezar por acá. Seguramente el viernes que van a estar muchachos con la profesora Catherine,
resolviendo los ejercicios 3 y 4, la profe también les va a dar un repaso de esto, porque esto lo tienen que tener ustedes muy, pero muy claro para poder llegar a resolver esos ejercicios. Y yo aquí les voy a dar ya como una entrada a lo que van a ver con la profe Caterina. Les va a servir pues mucho también. Bueno, pues esta imagen es muy clara. Yo creo que todos hemos visto las pirámides de Egipto y cómo desde la antigüedad nuestros antepasados han utilizado las figuras geométricas para construir. Entonces creo que sobra decir por qué estudiar este tipo de temas son tan importantes, porque hacen parte de las estructuras, hacen parte de las civilizaciones, hace parte de la vida, hace parte de todo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ojo pues, ¿cómo vamos a solucionar situaciones con triángulos rectángulos? Muy importante esto. Recuerden pues que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. En los triángulos rectángulos, como ustedes saben, pues un triángulo tiene tres lados. Obviamente tiene tres lados. Ustedes se ponen a mirar, hay un lado que es más largo o tiene mayor dimensión que los otros dos. Ese lado que tiene mayor dimensión lo vamos a llamar hipotenusa. En los triángulos rectángulos, el lado que es mayor a los otros dos se llama hipotenusa. Y los otros dos lados les vamos a poner un nombre y después les ponemos el apellido. Simplemente les vamos a llamar catetos. Cateto 1 y cateto 2. ¿El apellido cuál sería? Que pueda ser un cateto opuesto o sería un cateto adyacente, pero eso lo definimos ahora. Por ahora entender que los triángulos tienen una hipotenusa, tienen dos catetos y obviamente pues tienen su ángulo recto que es de 90 grados. Entonces, para que lo tengan presente, que a partir de este tipo de figuras geométricas, a partir de este tipo de triángulos, es que yo trabajo el famoso teorema de Pitágoras, que lo vieron ustedes por allá hace muchísimo tiempo en el colegio y que lo vamos a traer a colación el día de hoy para poder resolver ejercicios de estos. Era lo que les decía a ustedes el teorema de Pitágoras, que los triángulos hipotenusa debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados por los lados de los catetos, o sea, cateto 1 y cateto 2. En conclusión, me decían que si yo medía el área de un cateto, lo sumaba con el área de otro cateto, eso me iba a dar el valor del área de la hipotenusa. Esta es la representación gráfica del teorema de Pitágoras, de cómo puedo explicarlo yo, digámosle, teóricamente. Pero a partir de eso surgió una ecuación. Como estamos hablando de áreas, por eso es al cuadrado, y todo es al cuadrado, la h es al cuadrado y los catetos son al cuadrado. Entonces, en conclusión, que si yo quería encontrar la hipotenusa de un triángulo, lo que debía hacer es elevarla al cuadrado, pues h al cuadrado era igual a la sumatoria de los dos catetos al cuadrado. Por eso ustedes tienen aquí C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y esta es nuestra ecuación de Pitágoras, del teorema de Pitágoras. Si yo a partir de esto puedo hallar la hipotenusa, o puedo hallar un cateto, o puedo hallar el otro cateto, ¿qué necesitaría? Tener dos valores como mínimo. Yo puedo tener los dos catetos para hallar la hipotenusa, o puedo tener la hipotenusa y el cateto 1. El cateto 2 lo puedo hallar despejando, porque ustedes ya son unos duros para despejar, ¿cierto? Hagamos un ejemplito aquí rápidamente. Si yo quisiera hallar el cateto 2, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo lo despejo, muchachos? Cateto 2 es igual a ¿qué? Recordemos. Si quisiera despejar esto, Hipotenusa ¿quién al recuerda? cuadrado menos cateto 1, profe al cuadrado. Eso, excelente. Entonces yo voy a hacer aquí hipotenusa al cuadrado. Perdón. Espérate, yo borro aquí otra vez. Entonces yo voy a hacer cateto 2 es igual a ¿qué? Así, hipotenusa al cuadrado. Y esta C1 está sumando, ¿cierto? Entonces la voy a pasar al otro lado. Como va a cambiar de lado, como dijo el compañero, menos C1.
Revisa entonces que todo Ahí está. funcione. De esa manera estaría hallando el cateto 2 y puedo reemplazar los valores de la hipotenusa 2 y del cateto 2, obviamente, al cuadrado. Entonces, miren que con este teorema de Pitágoras se me permite a mí fácilmente identificar cualquiera de las incógnitas de los lados que me estén preguntando. Recuerde que el teorema de Pitágoras es para hallar los lados. ¿Listo? Da- Con este teorema de Pitágoras a mí se me facilita hallar los lados de los triángulos. Los lados de los triángulos. En cambio, si quiero hallar los ángulos de los triángulos, aquí es donde van a entrar las funciones trigonométricas. Por eso les hablaba de las dos cosas, porque aquí vamos a hablar, si vamos a hablar de ángulos, funciones trigonométricas. Si vamos a hallar los lados, hablamos del teorema de Pitágoras. Hay ejercicios que hay que utilizar las dos cosas. En uno encuentro el lado utilizando teorema de Pitágoras y después de tener los lados ya puedo utilizar las funciones trigonométricas para hallar un ángulo específico. ¿Listo? Chicos, ¿quedó claro el teorema de Pitágoras? ¿Me hice entender? ¿Sí? Y profe, hasta ahí está todo muy señor. bien. Bueno, muchas gracias. Voy a adelantar un poco porque tengo varios ejercicios y representaciones de lo mismo y lo que quiero llegar rápidamente es a la tarea 1 como para que alcancemos a hacer 1 o 2 ejercicios y lo mismo de la tarea 2. ¿Cómo se representa eso entonces con un ejemplo que es lo que me gusta a mí siempre, que es la manera más fácil de entender esos ejercicios? Vea, por decir un ejemplo como estos que es de la vida cotidiana. Pueden haber muchos ejemplos más diferentes a estos. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos un ejemplo que dice, se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3.5 metros de largo. La escalera mide eso. Si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1.8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol, ¿cuál es? Necesito hallar la altura del árbol, muchachos. ¿Cuáles son los datos? Miremos la representación gráfica. Entonces, miren, esta es la escalera. Me lo están dando. La escalera mide 3.5 metros. Y me están diciendo que está alejada del árbol 1.8 metros. Entonces, miren que esto me está formando, ¿qué? Un triángulo, ¿cierto? Miren que me está formando un triángulo. ¿Por cuál lado me están preguntando? Por la altura del árbol. O sea, por este ladito del lado de acá. ¿Qué tengo? ¿Qué datos tengo? ¿Quién me ayuda? Este 3.5 metros, ¿qué viene siendo, muchachos? Esta inclinación acá de la escalera. La hipotenusa. Eso, esa viene siendo la hipotenusa. Miren que ya tengo la hipotenusa. Esto es uno de los catetos. No me interesa en este momento saber si es el 1 o el 2. Yo le puedo decir 1 y este le puedo decir que es el cateto 2. Entonces miren que tengo dos datos y necesito hallar uno. Entonces por eso el despeje que hicimos ahora, que el compañero lo hizo muy bien, en donde el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa 2 al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. ¿Y qué hago? Pues reemplazar valores. Reemplazo valores. ¿Qué significa esto que aparece aquí que a ustedes les va a tocar hacer en sus ejercicios? Cuando ustedes tienen esto al cuadrado, muchachos, tenemos que cancelar ese cuadrado. Y hay una ley de signos, hay una ley algebraica, una ley trigonométrica que nos permite hacer eso. Y es sacándole raíz cuadrada a ambos lados. Yo saco raíz cuadrada a ambos lados. Cuando yo hago esto, puedo cancelar este 2 con la raíz cuadrada. Entonces, por eso queda solamente cateto al cuadrado. Entonces, ese es un truco muy importante para que lo chequeen, lo tengan en cuenta, lo escriban y lo tengan ahí rayadito. Porque más adelante ustedes se van a dar cuenta que van a tener que hacer aplicar este truco, este método, sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Cuando yo saco la raíz cuadrada de C2 del cateto 2 al Profe, ¿puede cuadrado, pues me repetir? queda cateto 2. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué le repito este pedacito? Sí, porfa. Con muchísimo gusto. Pero yo le borro aquí otra vez esto. Le repito entonces lo que acabo de decir. Cuando yo quiero cancelar una incógnita que está al cuadrado, como las que tengo yo aquí, todas están al cuadrado, miren que están al cuadrado, yo lo que hago es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión, a ambos lados de la igualdad. Cuando yo hago esto, esto me va a permitir cancelar
este 2 con la raíz cuadrada y por eso me queda cateto 2 nomás. Aquí tengo ya cateto 2. Y al otro lado, mire que tengo hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer acá? Como aquí sí tengo números, pues voy a poner los números y después saco raíz. ¿Cuáles son los números? Ah, pues los números me los está dando el ejercicio. Me está diciendo que la hipotenusa mide esto. De reemplazo valores. H, 3.5 al cuadrado, menos el cateto que me dieron es 1.8, que es este que tengo aquí. Listo, colocó 1.8 al cuadrado. Con su calculadora, eso lo hace uno en la calculadora, eso no lo tiene que hacer uno a lápiz ni a mano. Eso ya hay calculadoras que hacen eso, ponen 3.2 elevado al cuadrado o 3.2 por 3.2 y les va a dar estos valores. Entonces, quienes tienen calculadorcita ahí, es importante que lo vayamos haciendo para que vayamos repasando. Cuando yo multiplico 3.5 por 3.5 me va a dar esto. Y cuando multiplico 1.8 por 1.8 o es lo mismo decir 1.8 al cuadrado, me va a dar este valor. Miren que sigue estando en raíz cuadrada. Resto estos dos valores. Una resta y me va a dar 9.1. A este valor ya le puedo sacar la raíz cuadrada a la calculadora. ¿Cómo lo hago? Raíz cuadrada. Estripan el símbolo de raíz cuadrada en la calculadora. Raíz cuadrada de 9.1 y eso me va a dar un valor aproximado a 3. Y este 3 significa 3 metros. Este 3 es la distancia del árbol, la altura del árbol que desconocíamos, o sea que esto mide 3 metros de alto. El arbolito mide 3 metros de alto. Y de esta manera, muchachos, es que se utiliza eh, la ley o el teorema de Pitágoras. ¿Dudas o preguntas? ¿Me hice entender hasta acá? Sí, bien, profe, todo yo- bien. Todo muy claro. Compartir. Perfecto. Entonces, Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Tómenle un pantallazo a esto, por favor, que este hace parte del resumen de los videitos que les mandamos. Esto que hay aquí, estos 7 pasos, es la forma en que uno en GeoGebra puede hacer la demostración del teorema de Pitágoras. Pero eso también está incluido en, en los videitos. ¿Aló? No, ¿Alguien no. está hablando? Sí, yo, Juliana, ¿puede devolver a al final, algo con supervisor. ¿A esta? a otra? ¿Ahí? Bueno, entonces, y tengo un segundito. Dale, ¿qué dudas tienes ahí? Espérate, yo le subo el volumen a esto porque no te estaba escuchando cuando me estabas preguntando. ¿Qué duda tienes ahí, Diana? Tutor. Ejemplo, cuando usted estaba sacando la raíz cuadrada y lo que vamos a cancelar en el Sí, C2, señor. cancelamos Pregunta igual para la raíz cuadrada, se cancela el 2, ¿cierto? luego a Sí, a reiterar. exactamente. Eso es. Bueno, y para Eso es lo que tienes que hacer. abajo, para sacar la raíz cuadrada Y te voy a volver a y el C1, bueno, debo hacerlo así voy a directamente. intentar. Ahora pongo el signo Ya. de... Bueno, mientras que usted prepara, le doy saludos al Lo que tú haces ahí es reemplazar los valores, reemplazar las letricas. Lo que valga H, en este caso la hipotenusa, y lo que valga el cateto. Y en la calculadora lo multiplicas o lo elevas. ¿Cierto? entonces. Pero aquí en la calculadora no me sale Bueno, por el... haciendo el ejercicio, pero no... bueno, muy buenas tardes. Ya, estás haciendo 3.5 por 3.5 y te está dando 12.25. Sí, Buenas tardes, ¿cómo Listo. está? Y el 1.8 por 1.8 te da este. sí. Listo, ahora réstame 12.5 menos 13.24. ¿Cuánto te da? Proceso de sustentación. Bueno, ahí ya estaba, ya estaba. Queda un momentito. Bueno, quiero José Robeiro, aquí. 12.25 menos 3.24. ¿Cuánto te da? Para el proceso de sustentación de Luis Carlos. Y 0.21. digamos que sabemos que 12.25 menos 3.24. Espere. crecimiento a sus trabajadores, a sus colaboradores. Entonces, de antemano agradecerles pues, por todo este ejercicio. ¿Qué valor te dio? Pues, ha sido tan efectivo durante tanto tiempo. No es la primera vez que tenemos ¿Te da cuánto, perdón? estudiante con 12, práctica ya, sino que No, debes estar poniendo un número mal.
12, mira la imagen, 12.25 le vas a restar 3.24, no 0.24, sino 3.24. La problemática que atendiste, los objetivos, los resultados que lograste. Se me ponen Y no, ingeniero, no sé si tenga punto. algunas palabras para empezar. 3.24, Juliana. ¿Cuánto te dio esa resta de 12 menos 3? Por eso, tutor, es que al poner la resta, ejemplo, hago 12.5, pero no me cambian, se pone el 1, el punto. No es 12.5, 12.25. Eso no me pone el punto. Bueno, ahora sí, ya. Sí, da Debe 9, ser algo. Eso, 901. Y a eso sácale raíz cuadrada. Estripa la raíz cuadrada en tu calculadora. ¿Y te dio 3? 3 larguito. 3 y algo. Uno lo aproxima a Voy a 3. bajar Listo. Se aproxima, sí, se aproxima al valor específico. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, ojo pues, ahora nos estamos acercando más aún a lo que tiene que ver con la tarea. Ya miramos cómo se encuentran los lados de un triángulo. Ahora miremos cómo se encuentran los ángulos de un triángulo rectángulo. Para encontrar los ángulos de un triángulo rectángulo vamos a utilizar las relaciones o las funciones trigonométricas. Recuerden las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, lo vieron por A, grado octavo. ¿Cómo hallo yo el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, profe. ¿Y cómo sé yo cuál es el cateto opuesto? La hipotenusa ya sé cuál es, el lado más largo. Pero ¿cómo sé yo cuál es el cateto opuesto de un triángulo? Ya les voy a mostrar. El coseno me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente son los dos catetos. Miren, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Me explico. Supongamos que queremos hallar este ángulo. Lo voy a llamar alfa o beta, bueno, el nombre que uno le quiera dar al ángulo. Quiero hallar este ángulo. Si yo quiero hallar este ángulo, yo sé que está la hipotenusa. Yo sé que este es un cateto y yo sé que este es el otro cateto. Pero si yo quiero hallar este ángulo, ¿cuál será el cateto opuesto? Entonces voy a poner, digamos, 1 y a este le voy a poner 2. Les pregunto a ustedes, si yo quiero hallar este ángulo beta, ¿cuál será el lado opuesto a este ángulo? C1, cateto 1. ¿Cierto? uno. Cierto. Eso, cierto que se entiende que es el del frente, lo opuesto es lo que está al otro lado. O sea que de este ángulo sería el cateto 1. El cateto 1. Entonces, si yo quiero hallar el seno de este ángulo, va a ser el cateto 1 sobre la hipotenusa. Y ahí estoy hallando el seno, porque me dice cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ahí hallo el seno. Así de fácil. Si yo quiero hallar el coseno, me dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Si este es el cateto opuesto, pues el cateto adyacente es el que está enseguida. Adyacente significa junto. Este es el adyacente, o sea, el cateto 2. Yo lo voy a llamar cateto adyacente. Si quiero hallar el coseno, pues voy a poner el valor de cateto adyacente sobre la hipotenusa y ahí hallo el coseno. ¿Sí ven que es muy fácil? Ahora, si yo quiero hallar la tangente, pues voy a hallar cateto opuesto, el valor del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y de esa manera encuentro la tangente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen la idea? ¿Me hice entender qué significa opuesto y adyacente? Sí, señor, Sí, perfecto. señor. Perfecto. Entonces, de esa manera ustedes hallan el seno, coseno y tangente. Y los del frente, miren que son los opuestos. Miren que son opuestos. ¿Cómo así que opuestos, profe? Vea, ese es el seno y este es el cosecante. Y la cosecante, miren que está al revés. La hipotenusa ya está arriba y el cateto opuesto está abajo, o sea, lo contrario al seno. Uno con que se aprenda estas tres. 1, 2 y 3, ya es capaz de sacar las otras tres. La del seno se llama cosecante. La del coseno se llama secante. Y la tangente se llama cotangente. Y son los inversos, o sea, los contrarios. Si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, pues la cosecante va a ser lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser lo contrario, hipotenusa sobre cateto adyacente. Si la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Profe, ¿y cómo me aprendo yo eso de una manera más fácil? Eso uno puede sacar una ayuda mnemotécnica.
cateto opuesto. Entonces uno saca unas letricas, cateto opuesto, y esta es la hipotenusa. Yo sé que esto es seno. El otro es cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo sé que eso es coseno. Y la última, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí le pongo la HI. ¿Qué palabras puedo formar yo con esto? Esto es seno, coseno y tangente. Cogí y me caí con la coca. Puedo formar una frasecita facilita que me va a ayudar a aprenderme las funciones trigonométricas para el resto de la vida. Cogí cateto opuesto sobre la hipotenusa y me caí cateto adyacente sobre la hipotenusa con la coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué les parece ese truquito para aprendérselas? Fácil, eso lo explicaban en el colegio. Sí o qué. Eso desde el colegio se lo aprende uno y eso no se le vuelve uno a olvidar, yo creo. Entonces, esa presentación, muchachos. Si yo quiero hallar este ángulo, espera que se me perdió ayúdenme pues. Si yo quiero hallar este ángulo, alfa, si yo quiero hallar el seno de este ángulo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tengo que hallar? El seno de este ángulo, ¿qué sería? ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? X, Exacto. Cateto opuesto, el valor de ese X, ¿sobre qué? H, Sobre la hipotenusa. Listo. Si yo quiero hallar coseno, ¿cómo lo hallo? cateto adyacente sobre hipotenusa. Excelente. O sea, hace Y, en este ejemplo, la Y es la que está adyacente al ángulo que estoy hallando, sobre la hipotenusa. Y si quiero hallar la tangente, la coca, cateto opuesto, para nosotros es X, sobre CY, que es el adyacente. Miren, yo reemplazo valores, muchachos, y hallo las funciones trigonométricas, hallo los ángulos utilizando la calculadora. Estos ejercicios se hacen utilizando calculadora para que lo tengan siempre presente. ¿Listo? Pues bueno, esas son nuestras funciones trigonométricas. Voy a pasar rápidamente ya por acá porque ya lo acabamos de hacer. Esto fue lo mismo que dibujé yo con el mouse. Exactamente lo mismo que ustedes me dijeron. ¿Cómo hallar el ángulo? Perfecto. Un ejemplito que no me voy a detener ahí porque es muy similar al que les mostré el ejemplo anterior, porque quiero llegar rápidamente a esto. Como ya sabemos que las funciones trigonométricas me permiten a mí hallar el valor de los ángulos, ahora aquí es donde vamos a empezar a trabajar con esas funciones trigonométricas. La primera tarea que ustedes tienen tiene relación con esta ecuación que está relacionada con la ecuación de las funciones trigonométricas, que es Y igual a A. En muchas partes la van a encontrar así, más o menos, seno, también puede aparecer coseno para que lo sepan, puede ser cualquiera de las dos, seno, coseno, paréntesis, aparece la letra B del ángulo, que en este caso es X, más C, cierro paréntesis, más o menos D. Aquí también puede aparecer más o menos C. Los símbolos pueden ser más o menos, dependiendo del ejercicio. Pero miren que todos tienen una misma estructura. Esta es la ecuación general de las funciones trigonométricas, para que lo tengan por ahí. Esta es la ecuación general. Eso es lo que les pusieron a ustedes en los ejercicios, en los primeros ejercicios, muchachos. Si ustedes revisaron la guía, se van a dar cuenta que todos tienen esa forma. O tiene seno, o tiene coseno, o tiene una A acompañada de un número, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisar eso qué significa y cómo van a encontrar ustedes las preguntas que le están haciendo allí. ¿Cuáles son las dos preguntas de la guía? ¿Quién me ayuda? ¿Qué les están preguntando en el primer ejercicio de su guía? ¿Que hallen qué cosas? ¿Cuál es el valor de la amplitud y el periodo de la función? Presenta el proceso para determinar el valor del periodo de la función.
Listo. Ustedes me están preguntando dos cosas y no estoy mal. La amplitud y el periodo, ¿cierto? Les están preguntando por estas dos cosas. Amplitud y periodo se representa con la letra T. Eso es lo único que me les están preguntando en cada uno de los ejercicios. Usted ya puso la letra en el foro del ejercicio que va a realizar. El A, el E, A, B, C, D o E, cualquiera de ellos. De un solo ejercicio me va a encontrar la amplitud y el periodo. Por favor, hubo gente que en los ejercicios me mandaron todos los 25 ejercicios, por Dios bendito. Solamente son 5 ejercicios, uno por cada letra. Usted ya escogió su letra en el foro, A, B, C, D o E. De esa letra me va a encontrar, de ese ejercicio que usted escogió, me va a encontrar dos cosas: la amplitud y el periodo, no más. Yo puedo hallar muchas cosas más, que es lo que en el video de pronto los puede estar confundiendo, que en el video se encuentran muchas cosas más, pero a mí solamente para la tarea me están pidiendo dos cositas: amplitud y periodo. Entonces miren pues cómo se halla eso de fácil, muchachos. Ojo pues, no me van a perder, no se me van a dormir, que ahora sí se puso bueno esto. Resulta que en la ecuación general ustedes la ven acá. ¿Qué significa cada una de esas letras? La A del inicio es mi amplitud, o sea, lo que a ustedes le están preguntando. Este número que acompaña el seno o el coseno o la función trigonométrica que hay acá, este número es la amplitud. Entonces hago una pregunta. ¿Quién de los que ya escogieron ejercicios me puede decir cuál es su amplitud? Con solo mirarlo, usted ya sabe cuál es la amplitud en su ejercicio. 6. La amplitud es el número que está multiplicando al Es el seno. número, es el número que está enseguida del seno o del coseno, perfecto. ¿Por qué dices que es 6? Léeme la fórmula completa. Y igual a qué. Y es igual a 6 por coseno, entre Perfecto. paréntesis 2pi entre Ajá. 3x menos Listo. pi al cuadrado, cierro Ajá. paréntesis, más 1. Listo, muchas gracias. Vean que ella ya sabe cuál es su amplitud y así ustedes mismos pueden saber en su ejercicio cuál es la amplitud con solo mirarlo. Ya yo llego y señalo, encierro y coloco amplitud es tanto y ya respondí la primera pregunta. Muy difícil hasta ahí, ¿cierto que no? No. Está fácil, hasta aquí, listo. Muy bien, sigamos mirando la fórmula que significa. La B de sus ejercicios es el número que acompaña el ángulo. Ustedes van a dar cuenta que ahí tienen un número. Profe, la mía no tiene número, sí tiene el número, solo que puede ser invisible, como lo digo yo. Y si es invisible es porque es 1. O sea, si usted tiene la X sola, significa que eso es 1. Si tiene una fórmula que tenga esto, significa que el número que está acompañando la X es el 1. Pero muchos tienen aquí un valor. Este es el periodo que ustedes van a resolver. Profe, ¿y cómo resuelvo esto? Muy fácil. Vea, les regalo la fórmula con la que ustedes van a resolver el periodo. Me copian esta fórmula, por favor. T es igual. Esto es una constante, o sea, esto no cambia. Es igual a 2pi. Pi es una constante de periodo que equivale a 3.1416. 2pi por p. O sea, que ves este valor que le dieron acá y ustedes lo que hacen es desarrollar esto, desarrollar el periodo. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Esas son las únicas dos cosas que ustedes tienen que desarrollar en el primer ejercicio, muchachos. Profe, y entonces que la C y la D, sí, la C y la D se las dan porque esto hace parte de la ecuación y de la gráfica. Resulta que todo esto es lo que llama la fase. C me permite saber el desplazamiento horizontal, o sea, a la gráfica si se me mueve hacia la derecha o si se me mueve hacia la izquierda. Si la C es positiva, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Se desplazaría hacia la izquierda. Si la C es negativa, la gráfica se desplazaría hacia la derecha. Esas son cositas pues claves como para que ustedes lo tengan ahí pues en mente. Entonces esta es la forma hacia donde se desplazarían las gráficas. Y la D es el desplazamiento vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Si la D es positiva, se desplaza hacia arriba.
la gráfica. Y si la D es negativa, se desplaza hacia abajo. Profe, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Ah, bueno, resulta que es que nosotros estamos trabajando con la gráfica del seno y del coseno. Esta es la gráfica del coseno porque no empieza en cero. Mira que empieza arriba y ¿dónde termina? Donde comenzó, aquí, o sea, en 1. Tan, aquí terminó. Resulta que lo que estamos haciendo es estas gráficas, y ustedes en GeoGebra les van a dar estas gráficas. ¿Qué es lo que digo yo cuando se desplaza para la izquierda o para la derecha? Pues que toda esta gráfica se me va a mover para atrás o se me va a mover para adelante. ¿Cuántos espacios? Pues los números que me digan aquí. ¿Cuántas unidades? Los números que equivalgan a C o los números que equivalgan a D. Se puede mover para la derecha, para la izquierda, o se puede desplazar hacia arriba o se puede desplazar hacia abajo. Eso es lo que significan estas letras C y D. Pero en conclusión, esto no lo tienen que desarrollar, muchachos, porque eso no se los están pidiendo en el ejercicio. Solamente les están pidiendo A y les están pidiendo B. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, sí, Muy bien. Señor. Listo, ahora sí entremos pues en materia. ¿Qué es lo que les estoy diciendo yo? Vea la gráfica, nuevamente la forma. Ustedes tienen esta forma. Todos sus ejercicios tienen esta forma. Ahí está. La gráfica de seno es cuando parte de cero. Mire, parte de cero, sube y en algún lugar ella va a terminar. En el lugar donde termine, a ese lugar donde termine lo vamos a llamar periodo. Y hasta donde suba o baja lo vamos a llamar amplitud. Y esas son las que tenemos que hallar en los ejercicios. ¿Cuál es la amplitud de este ejercicio? Pues según esta gráfica me dice que la amplitud es 3. Mira, 3 hacia arriba y obviamente 3 hacia abajo. Entonces la amplitud de este ejercicio es 3. Es como si acá yo reemplazara esta A por un 3. 3 de seno, no sé qué. 3. Yo ya sé que en la gráfica esos son 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia abajo. ¿Listo? Y el periodo, este periodo es el que yo tengo que hallar. Pero el periodo, ¿qué significa? Es cuántas veces se repite esa onda en un determinado espacio. Normalmente es en 2pi. ¿Cuántas ondas caben acá? Eso es el periodo. El periodo también se puede interpretar como frecuencia. ¿Cuántas veces se repite en? Eso es lo que nos están pidiendo que hallemos. ¿De acuerdo a quién? A estas gráficas, muchachos. Ejemplo. Miren pues, entremos pues en materia. ¿Quién me va ayudando? Pues digamos que usted tiene un ejercicio de esto. Y me piden hallar la amplitud y el periodo. ¿La amplitud cuál es? El valor de la amplitud. 5. Amplitud es igual a cuánto. Listo. Muchos textos dicen que valor absoluto de 5, pero en conclusión esto se resume en que la amplitud es un único número que es 5, ya. Amplitud, yo ya sé que es este, que representa la A de amplitud. O sea que ese ya todo lo... Luego me dicen que después de la amplitud hay el periodo. ¿Quién me recuerda cómo hallo periodo? ¿Cuál es la fórmula del periodo? ¿Periodo es qué? 2pi sobre 2pi sobre 3, dividido en 3. 2pi sobre b. Muy bien, vamos a reemplazar pues estos valores. El 2pi no cambia. Eso es una constante. Entonces yo lo pongo 2pi. ¿Y la b? ¿Qué número es la b? ¿La b qué número es? 2. Eso ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden ver en sus guías de una vez. Ah, esto es el 2. Listo. La X no la pongo porque la X es el ángulo. Esto no lo tengo que poner. Bueno, Solo yo pongo el número que me está Sí. acompañando la X. Este es el periodo, muchachos. 2pi sobre 2. Ahora resuelvo esto. Bien, claro. Periodo Eh, es igual las principales dificultades 2pi que sobre 2. ¿Qué le puedo hacer a esto? Ustedes ven que el 2 está arriba y el 2 está abajo. ¿Qué le puedo hacer a ese 2? A esos 2, Pero lo ¿qué les puedes puedo hacer? Lo puedo simplificar. Perfecto. Lo que hice fue simplificar. Porque hay 2 arriba y 2 abajo. Listo, simplifico. Saco mitad y mitad. Me quedó que el periodo es igual a pi.
Quiero pasar esto a números. Anote pues ahí. Pi equivalía a 3.1416. Ese es el valor de pi. Ah, que es que aquí me dio 2pi. Pues multiplica 2 por 3.1416. Ah, que me dio 3pi. El valor que le di aquí, si quiere convertir el pi a número entero, lo puede hacer de esta manera. Muchachos, y ahí están las dos respuestas. Y esto es lo que usted tiene que hacer en sus ejercicios. Hallar la amplitud y hallarme el periodo. Y de esta manera demostramos cuál es la amplitud y cuál es el periodo. ¿Qué significará este 3 si nos lo estuvieran preguntando? ¿Quién me ayuda a decir qué significa este 3? ¿Qué es lo que significa ese El 3? desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal. O sea que es como si yo dijera en la gráfica que este es 1, que este es 2 y que este es 3. Quiere decir que hasta aquí va a subir, hasta ahí va a subir las crestas y los valles. 1, 2 y 3. Quiere decir que hasta ahí va a subir. O sea que es como si la curva llegara hasta 3, bajar hasta 3 y llegar hasta un punto fijo. Entonces, hasta 3 es donde va a llegar la gráfica. Obviamente aquí a mí me queda feíto, pero a ustedes les va a quedar muy bonito. 1, 2, 3, esta es negativa, porque va hacia abajo, y hacia arriba es 1, 2 y 3, positivo. Entonces la gráfica es hacia arriba, positiva 3, negativa 3, por eso esto es el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la onda. Eso es la amplitud. Perdón, eso es la amplitud. De pronto, espérenme, yo borro aquí. Yo borro aquí otra vez. Espérenme, yo borro aquí que me estaba equivocando en una cosita. Voy a cambiar el color. Voy a ponerlo azul. Repito nuevamente que ahí me estaba enredando. El 5 es la amplitud. El 5 es la amplitud, o sea, hasta dónde me va a subir esa onda. 4 y 5. Hacia abajo 4 y hacia abajo 5. Es hasta dónde me va a subir esa onda. Si empieza en 0, va a subir hasta 5 y vuelve y baja hasta 5 y hasta donde comenzó. Esto es la amplitud, que ya la hallamos, que es 5. El 3 es el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de la onda. Quiere decir que esta onda se puede desplazar para allá 3 lugares o para la izquierda 3 lugares. Si es positivo, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha, muchachos? Si este 3 es positivo, se me va a desplazar. Hacia la derecha. Positivo se desplaza ¿hacia dónde? Positivo Hacia la derecha. hacia el... Otra vez. Si la C es positiva, la gráfica se va a desplazar. Si es positiva, se va a desplazar hacia la izquierda. Y la C es negativa, si llega a ser negativa, la gráfica se va a desplazar hacia la derecha. Pero eso no lo tenemos que demostrar en el papel, solamente para que ustedes lo sepan. Y la D, ¿Me que este es repite? -2, claro que sí. La C, cuando la C es positiva, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Positiva hacia la izquierda. Y cuando la C es negativa, la gráfica se va a desplazar hacia la derecha. Quiere decir que esto se va a correr 3 unidades para un lado o 3 unidades para el otro. Según este ejemplo, pues por el 3 de acá. ¿Y el -2 qué significa, muchachos? Que la gráfica se va a desplazar ¿hacia dónde? ¿Se me va a mover para dónde? Vertical. Izquierda. Izquierda. El -2 es vertical hacia arriba o hacia abajo. Si es negativo, ¿hacia dónde es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Negativo. ¿Hacia dónde? Hacia Negativo Negativo. hacia abajo. Eso quiere decir que esta gráfica se me va a desplazar 2 lugares hacia abajo. En conclusión, todo esto es lo que se llama el desfase. Desfase horizontal y desfase vertical. Pero eso no se los están pidiendo. Entonces no los quiero enredar con eso. Conclusión, solo necesitamos hallar la amplitud y necesitamos hallar el periodo. No más esto es lo que me están pidiendo, por favor. A ver si me dice entender. Hagámosle pues. Coja pues papel y lápiz. Copie este ejemplo. Y igual a 3 por seno
abre paréntesis, mire que es muy parecido a los ejercicios de ustedes. Pi octavos del ángulo, pi octavos de x, menos pi sexto, cierra paréntesis, más 4. Excelente la recomendación de ingeniero A ver, pues, Luis Carlos. Pienso que comencemos, pues. hiciste Ustedes me van ayudando. bueno animar Este es más parecido al de ejercicio de ustedes, ¿cierto? a continuar con el proceso, Entonces, primero, facilitar ¿cuál es la amplitud? el tema, Según este La ejercicio, amplitud ¿cuál es la sería amplitud? 3. resolver Listo, problemas sin rodeos y sin problemas es 3. Quiere decir que esa gráfica, la onda, va a subir hasta 3 y va a bajar hasta 3. Listo. Tenemos la amplitud. ¿Qué sigue? Puede ser ¿Qué más tengo que hallar? Entonces ya todo ese bagaje Periodo. y esa Perfecto. El periodo. conocimiento, ¿Cuál es la fórmula del periodo? sino que usted lo 2pi lleva para sobre seguir creciendo y seguir 2pi aportando sobre el desarrollo pi empresarial dividido en 8, ¿sí? de esa zona tan querida del norte del valle. 2pi Entonces, nada, sobre de mi b. parte, B. Vamos a hacerlo paso a paso, pues. Y luego voy a reemplazar ya esos valores. el ingeniero, Entonces, 2pi. como lo ve ahí, Y ojo, pues acá. ¿Cuál es b? Díganme ustedes cuál es b. Pi 8. sobre 8. Esto. Ojo, pues muchachos, b es todo esto, no solo es el número, es todo el valor que está enseguida de la x. Vea todo esto, o sea que eso lo tengo que poner acá abajo. Este es b, pi sobre 8. Entonces miren que ahí se nos va poniendo un poquitico complejo, pero no es difícil. Este es el periodo, 2pi sobre pi octavos. Ese es el periodo. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se resuelve esto, muchachos? Fraccionarios. ¿Cómo se resuelve eso? En la tarea pasada repasamos sobre esto. ¿Qué hago ahí? ¿Qué ley utilizo para resolver esto? 2pi sobre pi medio. ¿Cómo se resuelve esto? Profe, si quiere, se puede utilizar la ley de la oreja, ¿no? Exactamente. ¿Quién habló ahí? Juan David, profe. Juan David, muchísimas gracias, papá. Como dice Juan David, muchachos, vea, son cositas que hay que tener en cuenta y hay que ir cogiéndole. 2pi, yo lo puedo colocar en fraccionario. 2pi, abajo le puedo poner un 1, porque esto lo puedo convertir en fraccionario. 2pi sobre 1, sobre este que está aquí abajo, que ya lo tenemos. Pi octavo. Vayan haciendo ustedes bien bonito en el cuaderno, por favor, que a mí se me dificulta a veces copiar con este mouse. Mire, lo que hice fue convertir esto a fraccionarios, y esto se puede hacer. Un número natural yo lo puedo convertir a fraccionario dividiéndolo sobre 1. 3 dividido 1 ya es un fraccionario. Y si yo divido 3 sobre 1, pues me da 3, me da el mismo número entero. Entonces miren que yo convertir un número entero en un fraccionario. Esto es un número entero, 2pi. Y lo que estoy haciendo es poniendo el 1 debajo para convertirlo a un fraccionario. Como lo convertí en fraccionario, puedo aplicar la ley que acabo de decir Juan David. ¿Cuál es esa ley? Ojo, pues, eso lo aplicaron ustedes, yo creo, en la tarea pasada. Para quienes no se acuerdan, se me perdió el mouse. Un momento que se me embolató el mouse. ¿Cuál es la ley? Ley de extremos. Multiplico los extremos, multiplico por los del medio. Conclusión. Conclusión, igual. Vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos esto? 2pi octavos, los extremos. 2pi 2pi octavos. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? ¿No se me han perdido? 2 por 8, ¿cuánto da? De una vez lo podemos hacer directo. Si yo multiplico este 2 por este 8, hagámoslo directo de una vez para no dar tanta vuelta. 16 pi. Eso, de una vez. Multiplicamos extremos por medios para no dar tanta vuelta. Y ustedes ya más o menos conocen un poquito cómo se hace esto. 2 por 8, 16 pi. Sobre los medios, ¿cuánto da? 1 por pi, ¿cuánto da? Un pi. 1 por o pi. Pi. ¿Y eso? 1 pi. Uno dice pi, no se coloca el 1. ¿Listo?
Luego, ¿qué puedo hacer aquí con esto? 16 pi sobre pi, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Profe, ¿Qué me eliminar dice? pi. Cancelo o simplifico pi con este pi. O sea que en general el periodo, ¿cuánto me dio? El 16. periodo me da 16. Y se acabó el cuento, muchachos. Tienen la amplitud y tienen el periodo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios. Hallar amplitud y hallar periodo. ¿Listo? Miren que lo otro yo no lo toco, porque no me lo están preguntando. Si me estuvieran preguntando cuál es la desfase vertical, cuál es la desfase horizontal, ahí sí tendríamos que desarrollar toda esta otra parte. Pero a ustedes no se lo están preguntando. Entonces solamente llegarían hasta ahí. ¿Dudas o preguntas de este ejercicio? ¿Cómo lo vieron? Fácil, facilito. Muy bien, entonces ustedes No tan háganme en fácil. este. Háganme en este ustedes pues ahí para que practiquen uno facilito, ustedes solitos. Si yo les digo Y, igual si les apareciera esto, Y igual a seno X más 3. Por favor, de esto que se ve tan fácil, dígame en cuál es la amplitud y cuál es el periodo. 5 minuticos pues. La amplitud sería 1. Sí, ya la tienes. La amplitud la tienes ya. La amplitud sería 1. Listo. ¿Y cuál es el periodo? Quiere decir que esa onda va a subir 1 y va a bajar 1. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir? Ese es el periodo. Ahí sale cuando lo tenga listo. Solamente estamos hallando entonces en este caso el periodo. El que se las haya pillado puede sacar hasta el periodo a simple ojo. ¿Un pi? Por ahí dijeron un pi. Voy a poner por acá las respuestas que me van dando. Un pi. Profe, yo creía que es 2pi. Dos pi. Un ¿Por qué pi. 2 pi? Cuénteme por qué es 2 pi. Por ahí alguien más le dio 2 pi. Cuénteme por qué a uno les da 1 pi y a otro les da 2 pi. El que quiera. Yo digo que da un pi por lo que la X no tiene un número. O sea, sí tiene, pero tiene uno. Ok, tienen uno, listo. Ese es tu argumento. Los que tienen 2 pi, los que les dio 2 pi, ¿por qué les dio 2 pi? Profe, pues uno sigue la fórmula común y corriente, sería 2pi sobre 1, que es equivalente a, pues, a 2pi, según yo. Muy bien. Chicos, no se les olvide que siempre tienen que aplicar la fórmula. No pueden dejar la fórmula por fuera. La fórmula de periodo, por eso lo puse, porque se ve muy sencillo y mire lo complicado que puede hacerse. Siempre tienen que aplicar la fórmula. 2 pi sobre b igual 2 pi. Y la b en este caso, ¿cuál es? Aquí esto tiene un 1.
Esto aquí es un 1 imaginario, que no se pongas otra cosa, pero esto es un 1, 1x sobre 1. Pues 2pi dividido 1 me va a dar lo mismo, me va a dar 2pi. ¿Sí la vieron, muchachos? Ah, profe, yo quiero convertir esto a un número entero. Listo, multiplico 2 por pi. 2 por 3.1416, o sea, 6 puntos no sé qué. Y ahí lo tiene el valor en números enteros. ¿Quedó claro, chicos, cómo se desarrolla el ejercicio número 1 de su tarea? Sí, señor. Doctor, la parte donde se multiplica al final, no ¿Cuál? multiplico por el pi. Ah, si tú quieres convertir este valor a números, vas a multiplicar 2 Ah, por el valor de pi. Y recuerde que el valor de pi es una constante. Eso equivale a 3.1416. Multiplicas estos dos y ya, el valor que te dé ahí, eso te va a dar un número. Y ese es el valor que pones ahí. Profe, una pregunta. O sea que en la ¿Perdón? fórmula del periodo, el único que cambia como tal es la B. La B, exactamente. Obviamente tú sigues trabajando con el 2 porque eso te puede cambiar el resultado, como nos pasó acá en el ejercicio anterior. Obviamente el 2pi tú lo vas a utilizar para desarrollar el ejercicio, pero tú lo que reemplazas es la B, el 2p, el 2pi siempre va a estar ahí. Y luego desarrollas. Ah, ok, gracias. Bueno, 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 bueno. Vamos a decir, a ver, pues muchachos, bloque 2, y llegamos al bloque 2. Ejercicios del bloque 2. Dice de la siguiente manera, pues, el bloque 2, de los ejercicios del bloque 2, muchachos, ustedes lo que van a hacer es utilizar, a partir de ecuaciones trigonométricas, a ustedes les van a dar un poco de cositas así. Eso se llaman ecuaciones trigonométricas. Y lo que les van a pedir aquí es hallar el ángulo. El ángulo se puede representar con este símbolo teta, o se puede representar con alfa, o se puede representar con la X que ustedes tienen en los ejercicios. Este es el ángulo. Esto es lo que me piden despejar, el ángulo. Esta es mi incógnita. ¿Listo? Una ecuación trigonométrica es una igualdad que involucra funciones trigonométricas como seno, coseno y tangente. Y una incógnita que generalmente es un ángulo. Miren, este es el ángulo. Resolverla significa encontrar el valor del ángulo. Vamos a encontrar el valor del ángulo que hace que la igualdad sea verdadera. Yo tengo que resolver esto de tal manera que sea igual a cero, porque al otro lado hay cero. Eso es lo que yo tengo que resolver. Debido a que las funciones trigonométricas son periódicas, estas ecuaciones suelen tener muchas soluciones, las cuales se repiten en diferentes ángulos, dependiendo del ángulo que me den. Es decir, si a mí me dan un ángulo 15 grados, de 30, de 45, los valores de esas funciones trigonométricas van a ir cambiando. A eso se refiere este texto. El seno de 15 es diferente al seno de 30, al seno de 45, al seno de 60, al seno del ángulo que sea. A eso se refiere. A medida que me cambien el valor del ángulo, pues el seno, el valor del seno, pues también va a cambiar. Igual a lo del coseno, igual a la tangente, dependiendo del valor del ángulo. ¿Listo? Para poder trabajar y desarrollar esas ecuaciones trigonométricas que ustedes tienen ahí, muchachos, me van a tener en cuenta estas identidades trigonométricas. Y con esto es que se trabaja. Se los voy a obtener ahí un momentico para que le tomen un pantallazo, porque con esto es con lo que uno trabaja. Y la más representativa y la que más se usa y de las más importantes, por así llamarlas, son estas, esta que le estoy señalando acá. El cuadrado de alfa, alfa es el ángulo. O sea, esto puede ser seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de beta, seno al cuadrado de teta. Este es el ángulo, pues. Seno al cuadrado del ángulo es más, coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Esto es una constante. Esto que les estoy mostrando, identidades trigonométricas, muchachos, son constantes. O sea, son ecuaciones ya establecidas, que nos va a permitir encontrar y desarrollar esas ecuaciones trigonométricas que a ustedes les están dando. Entonces, un minutico más como para los que están copiando o el que le esté tomando el pantallazo, porque esto es lo que les va a permitir a ustedes desarrollar el ejercicio. Trabajar con identidades trigonométricas, así se llaman.
Esta que está señalada aquí es la más importante, digamos que es de las que más se usan, junto con estas otras dos. Digamos que estas identidades de Pitágoras son las tres que más se utilizan. Dentro de las tres, la que más se usa es la primera, seno al cuadrado de algo más coseno al cuadrado de ángulo es igual a 1. Listo. Yo de ahí puedo despejar y puedo hallar seno, puedo hallar coseno, paso el 1 a restar, paso el coseno a restar o paso el seno a restar y puedo despejar cositas si yo necesitara utilizarla en algún momento. Y de eso se trata esta tarea número 2. Entonces miremos a ver cómo se... Un ejemplito, a ver, por decir algo. Miren pues, a ustedes les están pidiendo en esa tarea 2 que represente paso a paso la determinación de la solución y que luego esa fórmula o esa ecuación la pongan en GeoGebra y la demuestren. Repito, con los videitos que les mandamos, sigan el paso a paso y ahí les va a dar sin ningún problema. Bloque 1 y bloque 2. ¿Cómo se resuelve esto? Me dan un ejemplo. Entonces, vea pues chicos, ojo aquí, me están dando este primer ejemplo. Eso es una ecuación trigonométrica porque tiene seno, tiene una función, entonces es una ecuación trigonométrica. Mire que tiene un valor, tiene una función, tiene el ángulo, tiene otro valor y otros valores, ¿cierto? Entonces a esto lo llamamos ecuaciones trigonométricas. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Qué podemos hacer acá? Recuerden que yo tengo que despejar el ángulo. Este es mi objetivo. Mi objetivo es dejar este ángulo solito y hallar el valor de este ángulo. Eso es lo que ustedes van a hacer allá. Despejar y hallar el valor del ángulo que ustedes tengan en el ejercicio. ¿Cómo se haría? Entonces, comencemos. ¿Cómo lo puedo empezar a desarrollar? Esto es muy similar a la tarea pasada. Yo empiezo a separar las cosas que son iguales de otras que no son iguales. Por decir todo este valor lo puedo separar de este número. O más fácil decir que este número lo puedo separar de todo esto que hay a este lado. Yo puedo poner 5 seno el ángulo y ese menos 1 lo paso al otro lado. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasaría? Pasaría como que, Positivo. entonces, 5 seno del ángulo es igual a 1. ¿Para qué pongo el cero? ¿Cierto? Pasa para pasar positivo. Listo, ya hice un primer despejito. Mire que ya despejé un poquitico más esto. ¿Qué más podría hacer yo aquí? ¿Qué más puedo despejar? Si yo necesito dejar este ángulo solito, ¿cómo más puedo ir despejando este 5 por seno del ángulo igual a 1? ¿Qué más puedo hacer? Pasaría el 5, pasaría a dividir, ¿no? Excelente. Vamos a ir despejando poco a poco. Entonces aquí quedaría seno del ángulo. Ustedes allá van escribiendo bien bonito, por favor, para que les quede a ustedes bien bonito. Seno del ángulo es igual a 1. El 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y mire pues cómo voy despejando. Listo. Ahí voy despejando. Ahí vamos. Tengo que dejar el ángulo solo. ¿Cuál es el truco acá? Y aquí es donde entra la calculadora científica y este truco que les voy a explicar. Como quiero hallar el ángulo, entonces voy a dejarlo solo. Ángulo ángulo es igual. Este seno que está acá está multiplicando al ángulo. Si está multiplicando, ¿a dónde pasa? A Este dividir. seno. A dividir. Pero entonces hay un truco matemáticamente hablando, hay un truco que se los voy a enseñar para que ustedes lo apliquen. Esto yo no lo paso a dividir, esto en la calculadora y lo voy a poner así. Lo puedo pasar al otro lado, que es lo mismo que decir seno a la menos 1. Eso significa como si estuviera dividiendo el seno. Seno a la menos 1 de un quinto. 1/5, que es el valor que tengo al otro lado. Listo. Miren que aquí ya despejé el ángulo. ¿Qué hice? El seno que está multiplicando lo pasé a dividir, pero matemáticamente yo lo puedo pasar como seno a la menos 1 de un quinto. Muchachos, ahora cogen la calculadora y vamos a hacer esta operación. Esto se hace con calculadora. Ahí necesitamos utilizar calculadora. Entonces yo llego y digo, el ángulo es igual. Cojo mi calculadora. Por favor, cojamos la calculadora.
Cojamos la calculadora y vamos a colocar lo siguiente. Yo traje como ejemplo estas dos calculadoras porque son las que más utilizamos. Y les voy a mostrar, no se fijen en la imagen que hay en las calculadoras, porque este fue un ejemplo una foto que tenía ahí, pues, esto es una imagen, pero no se fijen en eso. Se van a fijar es cómo se usa la calculadora para sacar ese resultado. Seno a la -1, cómo se trabaja en la calculadora. Yo cómo hago para hallar ese valor que me están pidiendo. Voy a la calculadora científica, porque debe ser una calculadora científica, muchachos, lo pueden hacer por computador también, o el que tenga una calculadora manual como estas, lo puede hacer, por eso lo traje yo. Van a estripar esta tecla, Shift. Es la misma en ambas calculadoras, solo que son las dos más utilizadas. Y aquí está la ayuda mnemotécnica de cómo lo van a hacer. Aprieto la tecla Shift. Como es a la -1, cuando yo aprieto esta letra Shift, voy a trabajar con los números que están en amarillo, encima de las letras. Miren que arriba hay unas letras en amarillo. ¿Sí las ven en las calculadoras? Arriba hay unas letritas en Sí. amarillo. Cuando yo estripo esta letra, cuando yo estripo esta letra, quiere decir que voy a trabajar con los números de arriba. Cuando yo estripo Shift y aprieto seno, mire que aquí dice seno a la -1, no sé si alcanzan a ver, o ustedes en sus calculadoras, fíjense que aquí dice seno a la -1 en amarillo, por eso aprieto Shift, o invertido, también en unas calculadoras aparece IN, es la misma. Si en unas calculadoras dice IN, es lo mismo, invertido, seno a la -1. Entonces yo coloco Shift, seno a la -1, abro paréntesis, por favor los que lo están haciendo ahí, 1 dividido 5 y cierro paréntesis. ¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio 11,53. 11.53. Listo, esos son decimales. 11.53, 11.54. Entonces me devuelvo para el ejercicio donde estábamos. Quiere decir que este valor del ángulo es igual a 11. Vamos a darlo pues 53 como les dio a ustedes. 11.53. Ese es el valor del ángulo. Pero como a veces me piden hallar varios ángulos, digamos que este es el ángulo 1, ya tengo el valor del ángulo 1, 11.53. Si me piden hallar más ángulos que lo puedo hacer, yo puedo hallar el ángulo 2. Para hallar un ángulo 2, yo tengo en cuenta la siguiente relación. Ojo pues con esto. Los ángulos se miden sobre una recta de 180 grados. Entonces, si yo ya sé que tengo una recta de 180 grados, a estos 180 grados le voy a restar el valor que acabé de encontrar, que es el ángulo 1. Y el ángulo 1 me dio 11,53. ¿Cuánto les da eso, por favor? Restamos 180 menos 11,53. 168.4. 168. 168.4. Y aquí tengo el valor de otro ángulo. Es decir, ustedes pueden hallar dos ángulos sobre 180. Cogen el 180 y le restan el valor que le dieron. Y ahí lo tenemos. Es más, si quisiéramos hallar tres ángulos, cuatro ángulos, también lo podríamos hallar. Simplemente restando sobre 270, sobre 360, los ángulos que me van dando. Y de esa manera puedo hallar los cuatro ángulos de toda una circunferencia. Pero en el triángulo yo puedo hallar el ángulo 2. Y así puedo dejar la tarea. Encontré el ángulo que necesitaba, el ángulo 1 es 11.53. Si quiero el ángulo 2 lo puedo describir y lo puedo relacionar en el ejercicio. 180 menos 11, pues me va a dar el restante de 180, o sea que el otro ángulo es de 168,4 y así sucesivamente. Entonces miren que encontrar estas razones trigonométricas aquí es despejar prácticamente el ángulo. Pero en este ejemplo que les acabo de explicar, no hemos empezado a utilizar todavía las razones trigonométricas como lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Para este primer ejemplo me hice entender cómo se hallan los ángulos, cómo se despeja y se utiliza la calculadora para hallar un ángulo. Sí, señor. Listo.
Ahora, miremos pues este ejemplo, segundo ejemplo, ya saben que lo que vamos a encontrar es el ángulo. Tenemos que despejar el ángulo, tenemos que encontrar un ángulo. Pero ojo pues acá, para ir finalizando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer acá? Esto es una igualdad y necesitamos reemplazar estos valores. ¿Qué utilizamos acá para poder reemplazar estos valores? Para yo poder desarrollar esto. Yo puedo reemplazar estos valores por esas identidades trigonométricas y poder dejar todo en términos de seno o dejar todo en términos de coseno para que sea más fácil. Es decir, yo tengo que buscar la manera de que ambos, de que toda la ecuación me quede en un solo término, sea de seno o sea de coseno. Miren que aquí tengo seno y tengo coseno, ¿cierto? Ahí se ve perfectamente. Yo necesito hacer que la fórmula me quede de seno o de coseno. Y para eso hay unas fórmulas que vimos por allá atrás. Hay una fórmula que dice que seno al cuadrado de un ángulo más, ¿se acuerdan que les dije que había una que se utilizaba mucho? Por coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esta es una de las fórmulas. ¿La recuerdan? Que yo se la señalé. Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado, listo. Yo con esta fórmula, si yo quisiera que esto me quedara solo en función de seno y del coseno, ¿qué puedo hacer? Entonces, miren, yo puedo, por decir de aquí, despejar el seno para dejar la fórmula todo. Es decir, miren, de esta fórmula, de esta función, de esta identidad trigonométrica, voy a despejar el seno. Seno al cuadrado del ángulo ¿es igual a qué? Quiero dejar solo esto a un lado. ¿Es igual a qué? ¿Cómo despejo esto? Seno al cuadrado del ángulo es igual a qué? A 1. A 1. ¿Y qué más? Menos Menos cosa a la 2. Menos coseno al cuadrado. eso, menos coseno al cuadrado del ángulo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esta nueva ecuación? Que todo donde esté seno lo voy a reemplazar por este valor. Seno es igual a esto. Miren que es una igualdad. Me están diciendo que seno al cuadrado del ángulo me vale esto. 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Ah, entonces voy a reemplazar en esta ecuación. Ahora sí, voy a reemplazar donde esté seno. Me decía, a ver, o sea que ¿qué hago aquí? Si esto es seno, reemplazo por lo que acabé de hacer para que todo me quede en términos de coseno, que eso es lo que quiero hacer. Seno al cuadrado del ángulo, yo ya sé que es 1 menos, ¿cuánto nos dio? 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Ya reemplacé este seno, lo reemplacé por esto. ¿Por qué? Porque aquí pude hacerlo en la otra ecuación. Menos 3 por coseno al cuadrado de un ángulo. ¿Y todo eso es igual a qué? A 0. Chicos, ¿sí vieron lo que hice? ¿Sí vieron lo que hice? ¿Me siguen en la idea? Sí, señor. ¿Qué hice? Convertí todo a una sola variable o a un solo término de función trigonométrica. Para uno realizar estos ejercicios tiene que dejar todo en términos de seno o en términos de coseno. Para mí era más fácil dejar todo en términos de coseno. Mire que tengo coseno aquí y tengo coseno aquí. Entonces de esa manera puedo desarrollar más fácil el ejercicio. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Dígame, ¿en qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ir desarrollando esto? Recuerden que la finalidad es dejar esos ángulos solitos. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Entonces, yo voy a decir 1, eso es un valor, un número, menos coseno al cuadrado del ángulo menos 3 coseno al cuadrado del ángulo. ¿Eso cuánto me da? Esos son dos números, dos cosas iguales. Aquí es como si Disculpa, hubiera ¿me puede un explicar coseno. nuevamente que es que se escucha entrecortado? No entendí esa parte. ¿Desde qué parte? ¿Qué parte? Aquí cuando empecé a colocar el 1. Hola, chicos, ¿me escuchan ahí?
Sí, señor, sí lo escuchamos. Ah, bueno, entonces de pronto la compañerita que tiene mala recepción. Bueno, igual aquí le queda la grabacioncita. Les estaba diciendo, uno es el valor. ¿Listo? Uno es el valor. Este coseno al cuadrado del ángulo menos 3 coseno al cuadrado del ángulo es lo mismo. Si yo hago esta operación, ¿cuánto me da esto? Menos coseno al cuadrado del ángulo menos 3 coseno al cuadrado del ángulo, ¿esto cuánto da? ¿Cuánto da esto? Menos Dos coseno coseno, al cuadrado profe. del ángulo. ¿Cuánto? Dos coseno. 2. Aquí hay un 1 y esto es negativo. Menos. O sea que es como una suma. Menos y menos estamos sumando, ¿sí o no? 1 y 3. Ajá, exacto. O sea que 4 son 4. coseno al cuadrado. Eso. 4 coseno cuadrado del ángulo. ¿Qué hice? A este 3 le sumé este coseno. Sumé este coseno con estos 3 cosenos. Por eso me dieron 4 coseno cuadrado del ángulo. Igual a 0. ¿Sí ven cómo lo voy desarrollando paso a paso? Luego, ¿qué hago? Este 1 que está aquí solito, ¿qué hago con él? ¿Qué creen ustedes? Pasa al ¿Qué otro puedo lado hacer? a restar. Vas a Entonces me restar. queda 4 coseno del ángulo, ¿cierto? Igual, y lo paso está a este lado, ¿cierto? Yo lo paso al otro lado, y ahí lo pasé al otro lado. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer aquí? El El 4 4 pasa a pasa a dividir. dividir El menos 4, 1. el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 y ese 4 lo paso a dividir. Y mire que voy despejando poco a poco, poco a poco. Ahí voy despejando poco a poco. Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí en esta operación? Profe, porque ese fue el signo del 4 coseno. Aquí este es de un signo negativo, ¿cierto? ¿Qué hago aquí para Profe, desarrollar esto, chicos? con el menos 4. Del 4 coseno, profe, es negativo. El menos un cuarto. 4 coseno. Ah, sí. Entonces quedaría menos. Sí, ¿Qué profe, puedo hacer porque aquí? al pasar el 1 al otro costado queda menos 4 coseno de teta. Menos 4 coseno cuadrado de teta. ¿Y cómo hago para desarrollar este cuadrado del coseno cuadrado? ¿Qué fue lo que les dije yo ahora que cuando tuvieran cosas elevadas Tiene al que cuadrado que podían hacer? despejar el ángulo. Sí, tengo que liberar el ángulo. ¿Y cómo lo hago? La calculadora, profe. Antes de llegar allá, porque esto está al cuadrado. Radicaliza. Para que Acuérdese eliminemos cuál el es el 2. truco Y a sacar para raíz eliminar el cuadrada. 2 que hago. Esa Raíz vaina, muy cuadrada. bien. Eso, sacamos raíz cuadrada a cada lado. Entonces yo saco raíz cuadrada aquí y cancelo este 2 con esta raíz cuadrada. Entonces me queda coseno. Voy a hacerlo aquí, al frente. Hay una Me duda. queda coseno del ángulo. Y al otro lado, ¿qué me queda? Aquí también saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de menos Profe, un ¿usted me cuarto. escucha? Sí, ahí le escucho. Profe, tengo una duda. Ahí en la fórmula donde es 1 menos 4 coseno al cuadrado de teta, porque cuando se pasa el 1 que queda negativo, el 4 también pierde el signo. No, aquí lo que hicimos fue que el 1 quedaba negativo. El un cuarto, ¿cierto? Cuando yo saco raíz cuadrada a este un cuarto, la raíz cuadrada de un cuarto, ¿cuál será? ¿Quién sabe este No, profe, datico? pero yo digo en la parte izquierda, donde queda 1 menos 4 coseno cuadrado de teta igual a 0, ¿por qué al pasar el 1, el 4 coseno pierde el signo negativo? Ahí es donde me perdí.
Yo pasé el símbolo negativo del -4 abajo. Pasé el 4 positivo, quedó como -1/4, porque este 1 aquí estaba positivo, ¿cierto? Lo pasé negativo. 4 lo pasé como aquí estaba el 4 restando, lo pasé abajo con signo contrario positivo. Me queda 1/4. Me quedaría -1/4. Y a ese -1/4 le voy a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada a ambos lados para poder cancelar este coseno al cuadrado y le saco raíz cuadrada a -1/4. Cuando yo saco raíz cuadrada a ese -1/4, ustedes lo pueden hacer en la calculadora, eso les va a dar 1/2. Y entonces aquí es donde está para que no se me van a enredar con los signos. Ojo pues, porque aquí se me están enredando que si es más o menos. Ustedes lo pueden colocar de esta manera. La respuesta aquí lo pueden poner más o menos 1/2, porque esto puede ser positivo o negativo, que es lo que ustedes me estaban preguntando, que el signo, si lo pasaba positivo o negativo, no importa. Aquí en la respuesta ustedes van a dar dos respuestas, una positiva y la otra con signo negativo, que pueden ser las dos posibilidades. ¿Sí? Ustedes lo pueden representar de esta manera. Luego, ¿qué hago? Ya estamos aquí finalizando, por así decirlo. Luego, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo desarrollar ahí? Ahí ¿Cómo es el ángulo? podría despejar coseno de Sí, teta, quedaría pasando del otro lado eso. coseno a la -1 de 1/2. Listo, papá. Vea, teta igual a coseno, lo mismo, calculadora, coseno a la -1 o coseno invertido. ¿De quién? De 1/2 positivo. Esta es una respuesta y ustedes me dicen cuánto da. Y lo mismo de otro ángulo, puedo hacer lo mismo, pero positivo. Y teta 2 es igual coseno a la -1 de -1/2, que ese era el signo que de pronto por allá atrás se nos está enredando la cosa. Yo puedo encontrar estos dos valores, tanto positivo como negativo. ¿Cuánto les das en la calculadora, muchachos? Coseno invertido de 1/2. ¿Cuánto les dio? 60, profe. Perfecto. Entonces este primero nos da 60 grados. ¿Y el segundo? 120. 120. Entonces, sí ve que las respuestas pueden ser variadas dependiendo no solamente del signo, sino de la posición donde esté ese coseno. Estas son las respuestas de esos ángulos, 60 y 120. Si uno lo quisiera representar aquí en la circunferencia, un ángulo de 60, pues es este, ángulo 1. Ángulo 2, 120 sería este, y uno puede hallar los ángulos que uno quiera. Simplemente lo que uno hace es restar. Si uno quisiera hallar el ángulo 3, pues uno coge también 360 menos 120 y lo que le dé. Y si queremos hallar el ángulo 4, pues coge uno 360 menos 60 que me dio en el primero y lo que me dé, y ahí encuentro todos los ángulos de una circunferencia. Pero hasta ahora no nos están pidiendo. A mí me están pidiendo desarrollar simplemente estas funciones numéricas, o sea, esta partecita. ¿Dónde está la clave? La clave está aquí, vea. Lo voy a hacer con otro color. Aquí está la clave. En cómo sabemos nosotros utilizar las identidades trigonométricas para que me quede todo en factor de cosenos o también de senos, porque algunos pudieron haber hecho, voy a despejar cosenos para que todo me quede en senos, y entonces esto, el desarrollo de aquí para abajo, pues sería diferente, ya no sería con cosenos, sino con senos. Entonces la clave de estos ejercicios, muchachos, están en encontrar la identidad trigonométrica acertada y precisa para que le permita a usted trabajar todo en los mismos términos. Esa es la clave. Lleve todo lo que tenga que hacer a los mismos términos, sea coseno o sea de seno. Y ya va a empezar a desarrollar, pasa el número para el otro lado,
Luego el número que está dividiendo con la función trigonométrica lo pasa a dividir. Luego, si está al cuadrado, saca raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. En casi todos los ejercicios son lo mismo. Saca raíz cuadrada, cancela la raíz cuadrada del coseno, le saca raíz cuadrada a la fracción del otro lado y va a encontrar dos respuestas, tanto positivo como con un número negativo. Y eso ya lo hace en la calculadora. El coseno del ángulo lo va a despejar de esa manera. Coseno invertido del valor que me están dando y eso me va a dar el ángulo. Sí, señor. Profe, tengo una duda, ¿dónde salió él más o menos? Esa es una solución estándar. O sea, ustedes al final siempre van a dar este valor así, más o menos. O sea, me van a colocar las dos respuestas, tanto positiva como negativa. Porque el ángulo puede tener esas dos respuestas, tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea, tiene una respuesta positiva y una negativa. Entonces ustedes siempre van a colocar aquí más o menos el valor y me van a dar dos respuestas. Uno con positivo, mire que este un medio está positivo, este valor está positivo y la otra respuesta está con negativo. Ustedes dan las dos respuestas, tanto con negativo como con positivo. Y miren que nos dan los 180 grados que debería de tener una línea recta. Los pasos son casi siempre los mismos, muchachos. Los pasos son exactamente los mismos. Dejo todo en una sola función, sea coseno o sea seno. Nosotros acá la hicimos con coseno. Luego despejo el número, lo paso para un lado, despejo el 4 o el valor que me esté acompañando la función para el otro lado. Si tengo que raíz cuadrada a ambos lados para cancelar el 2 que está elevando la función trigonométrica, lo hago, lo cancelo con los radicales. Me queda el coseno solito con el ángulo, al otro lado le saco la raíz cuadrada y a esa raíz la pongo más o menos el valor que me dé. Luego con la calculadora, esto ya es calculadora. Ahí tienen que saber manejarme la calculadora. Si algo les voy a buscar un videito y se los comparto para que esto ya es calculadora. Luego con la calculadora, shift invertido coseno a la menos 1 del valor que me dio y eso me va a dar un valor. Luego shift invertido al coseno a la menos 1 menos un medio y me da la respuesta. Miren que las voy a sacar tanto positivas como negativas. Y los pasos se repiten de la misma manera, consecutivamente en los ejercicios. Y listo, chicos. Entonces, la invitación para que estén por favor atentos para el viernes. El viernes, ya ahora les mando la invitación o mañana más tardar para que estén atentos al CIPA que va a realizar la profe Catherine sobre la tarea, sobre los puntos 3 y 4. Pero yo aquí ya les di, digamos, una muy buena introducción para que Un esos puntos adelanto. del desarrollo de la tarea, un súper adelanto, para que esos puntos, seguramente la profe Catherine va a empezar por acá también y les va a dar un repaso de eso, para ya meterse ya a hacer ejercicios con funciones trigonométricas. Chicos, cualquier duda, preguntita que tengan, por favor, por Teams, yo siempre les contesto por ahí, Rodrigo.Sánchez, pendiente de los foros, por favor. Recuerden entrar al foro y colocarme la letra, recuerden ir poniendo los avances. Si tienen dudas por ti me van preguntando, yo voy mirando si les ubico otros videitos que también les pueda ayudar a seguir avanzando en su tarea. Listo. Entonces, no siendo más, nos estaremos viendo pues en una próxima ocasión. Un abrazo para todos. Una feliz tarde Gracias, para todos, profe. chicos. Gracias, Estén bien, profe. con Profe, muchísimo gracias. gusto. Tarde. Para ustedes también una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Mucho gusto. Feliz tarde para todos.